Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo Ojalá 4RD. La ceremonia de inauguración de su embajada en Jerusalén, que no deja de ser un acto simbólico, pues el traslado efectivo tardará entre 5 y 10 años en materializarse, ha permitido escenificar a Estados Unidos cómo mantiene una relación única y aparentemente inquebrantable con Israel. Aunque los 8 miembros de la Cámara de Representantes y los 4 del Senado que acudieron al evento eran todos del Partido Republicano, seguramente muchos homólogos suyos del Partido Demócrata hubieran querido estar igualmente presentes. No en vano, Estados Unidos fue el primer país en reconocer de facto al recién autodeclarado Estado de Israel el 14 de mayo de 1948, apenas 11 minutos después de que el padre de la patria, David Ben Gurion, proclamara la independencia ante el Consejo Popular, predecesor del primer Consejo de Ministros, en el marco de una ceremonia solemne celebrada en el Museo Tel Aviv. Paradójicamente, el segundo país en hacerlo fue Irán, entonces gobernado por el Shah de Persia, país que con el paso de los años se ha convertido en su principal, si no único, enemigo digno de llamarse como tal. Poco después lo harían también Guatemala, importante, que el 16 de mayo se convertía en el segundo país en trasladar su embajada, y a esta seguirían Nicaragua y Uruguay en el ámbito geográfico latinoamericano e Islandia y Rumanía en el ámbito europeo. Sin embargo, el primer país en reconocer al emergente Estado de Israel fue la extinta Unión Soviética. El reconocimiento legal de la URSS fue seguido por el de algunos de sus satélites como Polonia, Checoslovaquia y Yugoslavia. A estas se unirían Irlanda y Sudáfrica, lo que da una idea de la enorme transversalidad política que presentaba Israel en aquel contexto de Guerra Fría, pues el sionismo original tenía un importante componente de apoyo al socialismo y de lucha contra el colonialismo británico en este caso. El presidente Harry Truman tardó hasta principios de 1949 en reconocer el Estado de Israel una vez celebró sus primeras elecciones diplomáticas. A partir de ahí, las diferentes administraciones, independientemente que fueran republicanas o demócratas, dado que Israel se convirtió desde el primer momento en una cuestión suprapartidista o, como se dice en Estados Unidos, bipartidista, pues en realidad solo hay 2 partidos con aspiraciones a gobernar, reportaron una relación privilegiada al Estado hebreo, que se convirtió en el mayor receptor neto de ayuda exterior estadounidense, tanto en términos absolutos como sobre todo per cápita. Hubo presidentes que tuvieron algún disgusto con Israel y así se lo manifestaron al primer ministro hebreo de turno, por ejemplo, David Eisenhower, que de repente se vio sorprendido por la ofensiva coordinada con Reino Unido y Francia en 1956 para tomar el control del canal de Suez, pues le colocó indirectamente en una posición de confrontación y riesgo de intervención por parte de la URSS. O John Fitzgerald Kennedy, que tuvo que pedir explicaciones a Ben Gurion por el programa nuclear clandestino que Israel estaba llevando a cabo en la central de Dimona, de una forma muy similar a como ha hecho ahora Irán, es decir, utilizando la parte civil para encubrir otra doble uso para fines militares. La Guerra de los 6 días en 1967 fue quizás el primer momento en que se escenificó esa relación especial con la Casa Blanca, a pesar de que el entonces secretario de Estado, Dan Rusk, entró en cólera después de enterarse del ataque preventivo israelí. El presidente Lyndon B. Johnson hizo callar a su canciller, incluso cuando tuvo lugar el incidente del hundimiento del buque de inteligencia naval US Liberty por parte de aviones de combate y lanchas torpederas israelíes, causando la muerte a 34 marinos estadounidenses e hiriendo a otros 171. La Casa Blanca decidió aceptar las disculpas del primer ministro israelí Levi Eshkol. En 1973, la guerra del Yom Kippur fue otra prueba de fuego. En ese caso, a pesar de que la inteligencia militar israelí era consciente de que Egipto y Siria iban a atacar en forma conjunta y sorpresiva, la primera ministra Golda Meir decidió esperar y aguantar el primer golpe,
justo lo contrario que en 1967, para así complacer al presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, y a su asesor de seguridad nacional, Henry Kissinger. Hubo también presidentes ambivalentes, como Jimmy Carter, quien fue capaz de mediar frente a Egipto para que cambiara su orientación estratégica, otorgándole también una cuantiosa ayuda bilateral, la segunda en términos absolutos muy inferior a nivel per cápita, pues Egipto supera los 92 millones de habitantes, mientras Israel no llega a los 9. Carter logró juntar a Anwar Sadat y a Mohammed Begin para firmar los históricos acuerdos de Camp David, por los que los tres obtuvieron el Premio Nobel de la Paz. Estas se convertirían en la piedra angular del sistema de seguridad regional en Oriente Próximo, que es algo que Israel debe agradecer a Carter. Sin embargo, con el paso del tiempo, el dirigente demócrata se convirtió en un defensor de los derechos civiles y nacionales de los palestinos, llegando a acusar a Israel de promover un régimen de apartheid, lo cual no sentó nada bien en Jerusalén. Quizás el único que fue capaz de imponer alguna condicionalidad al gobierno hebreo fue George Bush, quien, terminada la Guerra Fría y tras recibir los apoyos de varios países árabes a la coalición internacional liderada por Estados Unidos para liberar Kuwait en 1991, obligó a Isaac Shamir a comparecer en una conferencia de paz convocada en Madrid a la que éste no quería asistir. El entonces secretario de Estado James Baker lo hizo saber que su ausencia en Madrid tendría como castigo la congelación de las cuantiosas ayudas y créditos que Israel utilizaba para la construcción de sus colonias en los territorios ocupados, por lo que Shamir acudió finalmente a regañadientes. La de Bill Clinton fue una historia de amor, aunque no tuviera un final feliz después de heredar el legado de la Conferencia de Madrid, cuyos grupos de trabajo multilaterales comenzaron a reunirse en Washington y a encontrarse con la grata sorpresa de las negociaciones bilaterales de Oslo. Clinton se convirtió en anfitrión de la firma de la Declaración de Principios el 13 de septiembre de 1993. Muy a pesar, Clinton dejó la Casa Blanca sin ver cumplido su sueño. Acababa de comenzar la segunda intifada y sus esfuerzos por frenarla en extremo en el encuentro de Tabas resultaron infructuosos. George W. Bush se encontró con la revuelta ya en marcha, por lo que lo único que pudo hacer fue gestión de crisis. A través del director de la CIA, George Tenet, Bush propuso un plan de pacificación que luego nunca se llevó a la práctica. Luego, tras los atentados del 11 de septiembre del 2001, experimentó un acercamiento muy estrecho con Ariel Sharon, que pasó a ser uno de los principales aliados en la guerra global contra el terrorismo. Al igual que su padre, tras la guerra del Golfo, quiso compensar a aquellos que le habían ayudado o mirado para otro lado durante su invasión en Irak en 2003, por lo que impulsó la llamada hoja de ruta que proponía la creación de un Estado palestino como fórmula de salida a la crisis y sugería un marco temporal, algo que luego Sharon se dedicó activamente a erosionar, imponiendo reservas y condiciones. Barack Obama fue el paradigma de lo que podríamos calificar de amistad crítica con Israel. Así, desde el primer momento de su presidencia en junio de 2009, pronunció un discurso totalmente impregnado de idealismo ante una entregada audiencia universitaria en el Cairo, un discurso que llamaba a la libertad y a la democracia en Egipto y en el conjunto del mundo árabe, que hizo reaccionar a Benjamín Netanyahu. Obligado por las circunstancias, Netanyahu respondió con la declaración de Bar Ilan, en la que se mostró favorable a la creación de un Estado palestino como factor de estabilidad y prosperidad regionales. A partir de ahí, Barack Obama activó a la secretaria de Estado Hillary Clinton y al enviado especial John Mitchell durante su primer mandato, así como a John Kerry y al embajador Martin Indyk durante su segundo. Bien es cierto que la administración Obama nunca llegó a invertir el suficiente capital político y diplomático, en parte porque temía que se tornara contraproducente si presionaba demasiado a Netanyahu frente a sus socios de gobierno, cada vez más encorados hacia la extrema derecha, y por otro porque su prioridad fue sacar adelante el pacto nuclear con Irán. En contraposición a Obama y su apoyo político a Israel, Donald Trump ha optado por hacerlo de forma abierta e incondicional. Si todos los presidentes anteriores habían
propuesto trasladar la embajada a Jerusalén durante la campaña electoral, luego experimentaban la correspondiente amnesia selectiva en cuanto llegaban a la Casa Blanca para no tener que enfrentarse al mundo árabe. En el caso del presidente actual estadounidense, dicho y hecho, además Trump ha sido aparentemente capaz de minimizar daños a partir de sus relaciones con los líderes de países claves como Egipto, Arabia Saudí y Marruecos, que han ayudado a callar las protestas y a convertir definitivamente la Liga Árabe y la Organización de la Conferencia Islámica en instituciones inoperantes e inútiles. Asimismo, el presidente estadounidense ha cumplido la otra promesa electoral que hacía de gran importancia para Netanyahu, abandonar el acuerdo nuclear con Irán de forma unilateral con la intención bien de abolirlo completamente y dejar las manos libres a Israel para un potencial ataque preventivo. De manera que cuando nosotros analizamos la actual situación de Oriente Medio, del llamado Magreb, de esa parte de África del Norte relacionada con Oriente Medio, donde están las grandes reservas de petróleo y los grandes suplidores de China, Japón, Corea del Sur, y donde Estados Unidos juega un papel importante, aunque ya con el petróleo de esquisto hemos visto que Estados Unidos se ha colocado en la cima junto con Saudí, con los países de Arabia Saudí, como uno de los grandes productores globales. Por supuesto, lo que estamos viendo en este momento es cómo se articulan las alianzas, porque Arabia Saudí siempre ha sido socio norteamericano. Irán, como explicamos en Ecomundo, pues se va más en una vertiente antiestadounidense y más proclive a aquellos estados que tienen diferencias. Hay diferencias de corrientes religiosas y étnicas en torno al Islam y en consecuencia el problema fundamental es en este momento que cualquier choque, como se está produciendo, sobre todo con la guerra civil en Siria y con el importante rol jugado por Rusia, al extremo de que se habla de un renacimiento de una nueva guerra fría. Pero el impacto en los precios del petróleo es un tema sumamente relevante. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.